Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Bienvenida y bienvenidos a Caja de Resonancia, programa de análisis, crítica y alternativas producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Caja de Resonancia, desde Arequipa para el mundo. Y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Entre la crisis y el caos, así titulamos nuestro programa del día de hoy. Nuestro invitado entrevistado es Vicente Alanoca, antropólogo, docente universitario, aymara, exdirigente comunal y ahora precandidato de Nuevo Perú por el Buen Vivir para las próximas elecciones generales. Hoy también hemos invitado a debatir a Pamela Cáceres y Diego Lazo alrededor de la pregunta ¿cuál debe ser la posición de la izquierda y de los sectores progresistas frente a los voceros del neofascismo? También, como cada sábado, tenemos a Lucas Segarra y su columna Tendencias, a Diego Lazo y su punto aparte, y a Sofía Lazarte con sus crónicas desde Europa y la agenda cultural de la semana. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Axel Kaiser, Olavo de Carvalho, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Bruno Garchagen, Álvaro Sicarelli, Ana Carolín Campagnolo o Tomás Giuliano. Seguramente sus nombres, desconocidos para la mayoría de nuestros oyentes, no les dicen nada. Sin embargo, hay un hilo que los une y atraviesa a todos estos personajes. Son parte de los llamados ideólogos del neofascismo en América Latina, cuyas expresiones políticas en nuestro continente son Milei en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, José Antonio Kats en Chile, Bukele en El Salvador, Guido Manini en Uruguay, Daniel Noboa en el Ecuador y López Aliaga, el cerdo de Lima, en nuestro país. Neofascismo, creemos, es la denominación que mejor se ajusta para designar y definir a estas fuerzas de extrema derecha. El neofascismo tiene por estrategia vaciar por dentro los avances democráticos, dinamitando las libertades políticas alcanzadas. Para ello, instrumentaliza el fracaso del modelo neoliberal y el descontento que ello origina en amplias capas de la población. Esto sucede ante la ausencia de una alternativa socialista en medio de la crisis y el caos. Tal como sucede en Europa, el neofascismo tiene particularidades en cada país. Sin embargo, mantienen aquí en América Latina algunos rasgos generales, como por ejemplo los siguientes. Primero, su ataque a los derechos políticos, sociales, económicos y culturales conquistados por las comunidades marginalizadas, trabajadores, mujeres, pueblos indígenas, grupos de la diversidad sexual. Y al lado de ello, la promoción y el restablecimiento del estado anterior a estos avances democráticos. En tal sentido, pretenden dar vuelta atrás a la historia y restaurar o mantener las jerarquías sociales tradicionales o naturales. En segundo lugar, si bien en algunos casos las fuerzas neofascistas hacen crítica del modelo neoliberal,
Una vez en el gobierno, caso de Milei, continúan implementando el modelo vía la subordinación a los organismos de la gobernanza neoliberal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y acatando los programas de ajuste estructural. En tercer lugar, los neofascistas latinoamericanos, a pesar de la retórica soberanista de su propaganda, terminan no solo alineados, sino subordinados al imperialismo norteamericano. En cuarto lugar, hacen uso de una retórica agresiva y violenta y autogeneran grupos violentistas para amedrentar a los opositores políticos o a líderes sociales, o utilizan a la policía o el ejército para reprimir violenta y mortalmente a la oposición social y popular a sus políticas. Hace algunos días, uno de estos llamados ideólogos del neofascismo latinoamericano estuvo en nuestra ciudad. Los anfitriones de su visita fueron el Colegio de Abogados de Arequipa y la Universidad San Martín de Porres de nuestra ciudad. Ello ha suscitado un debate que consideramos importante. ¿Cuál debe ser la posición de la izquierda y de los sectores progresistas frente a los voceros del neofascismo? El debate de este tema y sobre todo llegar a puntos coincidentes al respecto es de suma importancia para afrontar la disputa y la lucha por la hegemonía en mejores condiciones. Hemos invitado a Pamela Cáceres y Diego Lazo, ambos integrantes del colectivo Laboratorio de Política y Cultura, para conversar al respecto más adelante. Caja de resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Vicente Alanoca, puneño, aymara, antropólogo, catedrático de la universidad y precandidato de Nuevo Perú para las próximas elecciones del 2026. Vicente, muy buenos días y un gusto tenerte aquí en Caja de Resonancia. Bien, muy buenos días a todos ustedes y también a toda la audiencia de la Caja de Resonancia. Es un honor y un placer. Pues un saludo desde Ilade, el Collao, Puno, Perú, a todos y todas, pues a sus órdenes y siempre pues dispuesto a poder conversar y dialogar, sobre todo sobre la problemática que hoy pues afrontamos en el país. A sus órdenes. Hablando de la problemática, yo creo de que ninguna entrevista, ningún conversatorio serio y de carácter político puede evadir o no puede tratar lo que ha sucedido con esos 13 compatriotas en Patás y con la ineficacia, la ineficiencia que muestra la labor gubernamental, la labor del Congreso y de Dina Boluarte respecto a la seguridad en el país. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Vicente? Bueno, hace 2 días, 3 días, sacamos un pronunciamiento, nos solidarizamos con los familiares de los 13 hermanos, vidas humanas que han sido pues asesinados. Sin embargo, creíamos que pues se iba a poner, digamos, enfrentar esto con mayor tenacidad y sobre todo con inteligencia, con sabiduría. Sin embargo, nos hemos enterado también ayer de otros asesinatos. La verdad es preocupante, nos conmueve el caso del periodista en Iquitos, ¿no? Entonces, o sea, no podemos, o sea, la vida, no sé, nosotros dentro del partido hablamos Nuevo Perú por el buen vivir, parece que a la vida no vale nada. Entonces, nuestra indignación frente a todos los operadores de justicia, de seguridad, que es como la policía, el ejército, la marina, todos los estamentos que tenemos, sin embargo, pues hay una inoperancia
y creo que es urgente una reestructuración total del sistema de inteligencia en el país. Ayer hablábamos con unos colegas aquí en la universidad. Hay ciudades que está azotando pues diario, constantemente, ¿no? Cada día mueren más peruanos, ¿no? Por la situación, digamos, en manos de criminales, pero no pasa nada ni con los gobiernos nacionales, ni con los gobiernos locales, ni regionales. Yo creo que es hora de poder también involucrar a las organizaciones de base para que todos y todas podamos enfrentar, no vamos a decir con mano dura, creo que no podemos tampoco alabar ni tampoco someternos a la violencia. Yo creo que el pueblo, la ciudadanía y sobre todo las organizaciones, las instituciones deben tener la capacidad, y creo que el pueblo organizado puede enfrentar mejor que estas instituciones. Sin embargo, no podemos admitir ni un muerto más en nuestro país. La verdad nos indigna, nos conmueve en lo más profundo de nuestros corazones a quienes sabemos perder, ¿no? A un ser querido. ¿Cuánto se siente mi solidaridad con todos y con todas ellas, pues que hoy seguramente están llorando? Les pido pues fortaleza, ¿no? Hay que seguir batallando por la vida, porque no solo, digamos, puede pasar a quienes han pasado, sino también cualquiera de nosotros no estamos libres de todo lo que nos pueda venir más adelante. Vicente, pasando ya a lo que es este objetivo principal de nuestra entrevista, ¿qué es lo que te motiva a aceptar esta precandidatura y la posibilidad de ser el próximo presidente del Perú? ¿Dónde está? Bueno, ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te lleva a esta decisión? bueno, nosotros cuando yo soy antropólogo de profesión, además soy docente, he sido autoridad originaria en mi comunidad, no tenemos experiencia de militancia en los partidos políticos, creemos y sabemos, no necesita ser experto. El Perú, los partidos han descansado en unos caudillos y en clanes de poder, como que solo una familia podría dirigir, ¿no? Un partido y un país. Y mira, los últimos 20 años tenemos cuántos casos, digamos, presidentes involucrados en hechos de corrupción, algunos inclusive se autoeliminaron. Entonces, en ese proceso nosotros un día vemos que había un partido, ¿no? Liderada, conocemos a Verónica Mendoza por la profesión que tenemos y también es colega antropóloga, pues venía este Partido Nuevo Perú y sobre todo por este nombre, por el buen vivir. Y nos ha conmovido un poquito porque creíamos que nosotros, a raíz de nuestras intervenciones en diversos eventos con organizaciones de rondas campesinas, con tenientes, con maestros, con jóvenes en distintas universidades, ya sea a nivel nacional e internacional, lo decía Vicente, ¿por qué no nos puedas representar y poder también meterte en la política? Pues decidimos y pues asumimos la Secretaría General del Partido Nuevo Perú y trabajamos en ese sentido, no pensando en candidatura para nada, porque yo creo que es un proceso todavía para adelante. Entonces, a raíz de nuestra labor dentro del partido, un grupo de jóvenes, ¿no? También viejos con experiencia, nos proponen que podríamos ser propuesta de una precandidatura. Hemos asumido, conversamos en la familia y sobre todo con mi comunidad, porque yo he sido autoridad originaria en mi comunidad y la comunidad, pues, actuamos de manera disciplinada. Hemos sido convocados para explicar, así como ustedes, a ver cuál es la situación, explique acá en la comunidad. Entonces, presentamos y la comunidad pues ha dispuesto que podríamos representar a la comunidad, a Puno y al Perú. Entonces nos han dado ciertas directrices más allá del partido, por delante del país, ¿no? En esta situación que hemos hablado, no solo el tema de inseguridad, el tema de la corrupción, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Que vemos cotidianamente. Entonces, en ese sentido, presentamos y estamos ahora como precandidato y esperando pues la decisión del partido de poder, o sea, más allá del partido está por delante el país, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, seguramente la decisión es a nivel interno y también pensando de que solos no vamos a hacer nada, sino tenemos que ir planteando, digamos, alianzas con quienes pues podemos coincidir en algunos puntos que necesita no solo del partido, sino de líderes y también de gente comprometida del país, ¿no? Estamos en ese proceso. Vicente. Sí. Vicente, buenos días. Buenos días.
Un tema importante es lo que tú decías. ¿Qué sería o cuáles serían los puntos principales que tú como precandidato y Nuevo Perú como partido le propondrían al país en un programa para el buen vivir? ¿Cuáles serían los puntos principales de ese programa? Bueno, en primer lugar hay que recuperar la democracia. Nuestro pueblo, nuestra ciudadanía en estos últimos años, a raíz del 2022 y 2023, donde pues han sido asesinadas, masacradas sin más de 60 compañeros, hermanos y hermanas, ¿no? Y ahí salió a las calles, dijo, no son expertos ni filósofos para nada, cantó en voz viva, ¿no? Esta democracia ya no es democracia. Y nosotros un poco nos detenemos cuál es el concepto etimológico de la democracia, demos pueblo, kratos, poder. Entonces, necesitamos recuperar la democracia porque hoy ha sido cooptado, ha sido pues tomada por asalto, ¿no? Bajo el nombre de la democracia, mire lo que viene pasando, ¿no? Entonces, nosotros, el buen vivir tiene que, o sea, encierra varios principios y sobre todo se concatena con lo que nosotros hemos practicado, el liderazgo colectivo, ¿no? Cómo traducir esa representación, ya no solo de los aymaras, que siempre a veces nos sacan, sino de todos los 33 millones de peruanos que pues apuestan un país para vivir mejor, para vivir bien, ¿no? Ahí, entonces, no solo los 33 millones que vivimos en el país, sino también hermanos y hermanas en el extranjero que hacen patria. Entonces, un país seguro no depende solo de los partidos, ¿no? Sino de acciones concretas que hay que enfrentar ya. Ya debemos de dejar de lado eso que dice recién, el primer año estamos aprendiendo. Nosotros no necesitamos aprendices, sino necesitamos gente que decida que apueste por la vida colectiva y dignidad de todos y todas los peruanos. Nosotros estamos en eso, ahí el tema de la corrupción, el tema de la educación, el tema de salud, otros temas que hay que abordar. Nosotros entendemos mucho de estas cosas no requieren recursos, sino simplemente de cambios de actitud. Y nosotros no entendemos que el Perú, pues, no es como alguien dice, salió como eso de que Puno no es el Perú es desde Tacna hasta Tumbes, ¿no? Desde Lima hasta todo el oriente, o sea, es todo el Perú. Entonces, si nosotros no pensamos, si solo pensamos en el círculo de clanes de poder, yo creo que el nuevo Perú tiene que caracterizarse de eso. Mientras estamos en este proceso, vamos asumiendo la postura, los planteamientos programáticos que viene planteando el partido. En base a eso vamos a tener que dialogar nosotros. Hay también gente a nombre de izquierda han hecho daño en el país, ¿no? Entonces, yo creo Vicente, que caracterizarse y en materia, sí. económica y de medio ambiente, ¿qué está proponiendo el programa de Nuevo Perú? Bueno, yo quiero partir de una cosa simple, ¿no? El empleo digno, ¿ya? Y el empleo digno significa, pues, hay gente que se saca, como dice la chochoca, no hace los méritos para poder tener una formación académica, y eso docente universitario, ¿no? Que pues se forma, se capacita y además participa, interviene en la vida cotidiana, pero son los peores pagados. Pero hay gente que secunda, ¿no? Se mueve en base a un clan, pues no han hecho méritos, son los que en quienes descansan algunas instituciones y algunos sectores. Y la verdad a mí me indigna, por ejemplo, cuando uno estuvo en Huancayo, en Espinar, hay gente que vive pues de una actividad comercial, ¿no? De negocios, de pequeños emprendimientos, ¿no? De agricultura, que de alguna manera va resistiendo en eso. Entonces, si nosotros no valoramos la actividad económica, que es fundamental y clave para el desarrollo del país, y solo nos abocamos nosotros a las grandes multinacionales, a las grandes empresas que exportan y importan, dejando de lado la necesidad del país, pues es una cosa que pues tenemos que enfrentar con sapiencia a partir de nuestros técnicos, pero sobre todo con dignidad. Entonces, nuestro punto de partida es empleo digno, pero también respetando, ¿no? Los emprendimientos que de alguna manera han ido haciendo patria, ¿no? Por otro lado, el tema ambiental y el extractivismo. Tenemos que empezar a ordenar el territorio. No es que estamos diciendo que algunos nos sacan rápidamente e dicen que no a la minería. No, tenemos que respetar la autonomía y la propuesta técnica de nuestros territorios. Hay minería, sí, en algunos lugares no, porque no, mire, nosotros hemos estado en muchos eventos y también ustedes saben que en Puno pues hay zonas mineras y también hay zonas que se dedican estrictamente a la agricultura. Y si nosotros en forma irracional implantamos una actividad minera en una zona
agrícola o agropecuaria, estamos aniquilando esta actividad fundamental, porque al final tenemos que garantizar los recursos para nuestras futuras generaciones. Yo he estado en Potosí, conozco algunos lugares, ¿no?, donde pues el tema del extractivismo es fatal. Bajo el nombre de la informalidad o la formalidad, pues se tienden trampas y con el propósito, mira lo que está sucediendo en Patas. Hay que reordenar nuestro territorio en el país. Vicente, y en estos momentos se habla mucho acerca de la unidad de ciertas fuerzas políticas para ir unidos juntos a las elecciones. Fuerzas de izquierda como por ejemplo Nuevo Perú, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, y en fin, se habla de algunas más. ¿En qué camino? ¿Cuál es la situación actual de ese proceso de conformación de un frente o de una alianza para las próximas elecciones? Bueno, nosotros somos respetuosos. Hay un comité político nacional que viene dialogando. Justamente nos han informado que hay estos avances. Sin embargo, no hay nada escrito todavía. Seguramente cuando nosotros asumamos, y también tenemos que ser respetuosos, pero no siempre tomando en cuenta las propuestas del partido, sino la problemática que tiene el país. Nosotros, particularmente Vicente Alanoca, no va a negociar o tomar alianza con corruptos o gente que no ama la vida. Yo creo que por delante es la transparencia, la vida sobre todo, porque pues tenemos que ser respetuosos, digamos, de la vida, que mucha gente, pues a veces los partidos, como digo, mire, es una vergüenza para el mundo. Los partidos pues ahora se unen a partir de personajes, ¿no? T. Toledo, O de Ollanta, Peruanos por el Cambio, de PPK, de Keiko. O sea, eso no es hacer política. Nosotros estamos convencidos que la política debe ser el arte de gobernar, una acepción fundamental, el arte de gobernar. Y nosotros, como antropólogos y desde nuestra profesión, el arte de gobernar traducimos como el arte de criar. ¿Cómo queremos criar el país? ¿Cómo queremos criar la región? ¿Cómo queremos criar nuestras localidades? Entonces, ahí le sumamos el tema del bien común. Si en ese proceso hay, digamos, predisposición, nada oculto bajo la manga, el tema de la transparencia, la vida, todos estos principios, hacemos la alianza. Pero nada con corruptos, nada con criminales, sobre todo la vida de todos y todas las peruanas para el buen vivir. Esa es nuestra propuesta política, sobre todo en este proceso que estamos. Vicente, en el último número de Hildebrand, en sus 13, venía un artículo y varios politólogos, sociólogos, definían el perfil del candidato ganador a las próximas elecciones y mostraban de que todavía no había aparecido ese candidato ganador. Y el perfil decía que esta persona, este candidato ganador, tenía que ser opositor al gobierno y el Congreso, de origen rural, contestatario, con visión descentralizadora y dispuesto a combatir a la delincuencia con las armas que se requiera. Bueno, yo miro este perfil del candidato todavía oculto, pero que puede ganar las elecciones en el 26, y la primera imagen que se me viene eres tú. Tú eres opositor al gobierno y el Congreso. Tienes un origen rural, aymara, puneño. Eres contestatario, hay una visión descentralizadora, pero ¿cómo es el problema relativo a la delincuencia y a eso de combatir con las armas que se requiera este problema que tenemos en el país? Bueno, estuvimos en varios eventos. Yo vengo de las canteras del ejército, he sido soldado como buen patriota, y al día que dejamos el ejército nos dice: cuando la patria te necesita, tienes que estar a disposición de la patria. Estamos aquí para poder enfrentar, no con las armas, nuestras únicas armas son nuestra sapiencia, nuestros principios y valores colectivos, y sobre todo desde desde el aspecto fundamental que es la educación. Tenemos que empezar a transformar el país desde lo más profundo, ¿no? de nuestras culturas, de nuestros principios y valores, que son pues el tema de la racionalidad, el principio de autoridad y el principio de liderazgo. Entonces, yo creo que también hay que reestructurar totalmente nuestro sistema de inteligencia, en la que pues tiene que cumplir
el rol que corresponde, ¿no?, a la policía y todos los demás, pero siempre respetando la vida. Sabemos que cuando se nos agota, o sea, no podemos resolver los problemas a punta de balas ni a punta de normas. Creo que los peruanos civilizados y sobre todo nosotros que amamos la vida, pues estamos para poder enfrentar con sabiduría y con sapiencia el tema de la criminalidad en el país. Y creo que tenemos suficiente capacidad para eso y también tienen nuestros ciudadanos, nuestras poblaciones. Hay que involucrar a los ronderos, a los tenientes, hay que involucrar a la comunidad para que todos podamos enfrentar de manera pues orgánica el tema de la inseguridad. Creo que son propuestas que van a ir saliendo y también nosotros iremos proponiendo, si en ese proceso pues entramos en el corazón de la gente, estamos dispuestos para poder servir a la patria y en eso estamos. Vicente, muchísimas gracias a nombre de la audiencia de Caja de Resonancia y seguiremos la campaña que estarás desarrollando con bastante atención. Muchísimas gracias y un gusto haberte tenido el día de hoy por la mañana aquí en Caja de Resonancia. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hayaya, Tapacha Humanacataki, Causachum, Gilatanaka Cuyacanaka, Suma Munasiñampi, para todo el Perú. Un fuerte abrazo a todos y todas. Estaremos visitando todo el país. Ya hemos empezado a caminar. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo desde el sur. Título: La pequeña minería y la minería artesanal no es el adversario, sino el Estado. En las 8 provincias del departamento de Arequipa se encuentra la pequeña minería y la minería artesanal en actividad, mayormente en zonas inaccesibles, sin presencia del Estado y convive con otras actividades económicas informales e ilegales, como la prostitución, la venta de cocaína, la trata de personas y los bares clandestinos. Todo esto cerca a centros urbanos que han tenido una explosión demográfica en los últimos 15 años, siendo un problema complejo, estructural y multicausal que obedece a un incremento desmedido de la clase trabajadora, la acumulación de los medios de producción y solo canales coactivos por parte del Estado y la evolución de un capital político que incide en todos los niveles de representación popular, desde una municipalidad hasta el Congreso de la República. Tenemos que diferenciar: lo ilegal es radicalmente opuesto a lo informal. No podemos unir a ambos procesos de producción con el mismo rubro económico queriendo generalizar todo un proceso homogéneo. El pequeño minero y los mineros artesanales que están en vías de formalización pagan sus tributos a la SUNAT según su escala. Mantienen instrumentos de gestión ambiental para ver el grado de afectación de los ecosistemas donde aplican la extracción del recurso mineral, sea controlado e informado. Aparte que está en el REINFO, Registro Integral de Formalización Minera. Entonces, los informales están enrumbados en cumplir los requisitos que demanda el Estado peruano en sus diferentes canales burocráticos. En cambio, los mineros ilegales depredan los ecosistemas sin importar la flora y la fauna. Hacen minería en cabeceras de cuenca, contaminando los afluentes de agua para el consumo humano y riego de cultivos para la agricultura, como son los pastizales para la ganadería. Viviendo al margen de la ley y, sobre todo, siendo caldo de cultivo del narcotráfico. Cuando nace el REINFO en el 2016, dando un plazo al 2020, cuando entra Pedro Castillo, lo sigue ampliando hasta el 31 de diciembre de 2024. Actualmente, con una ampliación muy debatida en el Congreso, se amplió hasta junio del 2025, donde no se va a resolver ningún problema real ampliándolo o no, porque no hay ninguna estrategia, ni mucho menos algunos paliativos. Entonces, tenemos que resistir a las actividades productivas ilegales, evidenciando intereses y lobbies de cada político en el Congreso de la República, porque la masacre sucedida en la provincia de Patás, en la región La Libertad, donde es gobernador Acuña, plata como cancha, donde murieron 13 mineros formales que contribuían a la minera Poderosa, fueron ejecutados, siendo un fenómeno social todavía en ebullición a lo ancho y largo del territorio nacional.
Con Montesinos no habría Tren de Aragua, MS-13, minería ilegal que extorsiona a la gente, aterroriza a las poblaciones y todo no sacar. Porque necesitas gente así. Necesitas gente, para ganar esta guerra no necesitas derechos humanos. Primero que no necesitas de derechos humanos, de gente que no respeta los derechos humanos. Y personajes como Montesinos agarrarían a esto, porque créeme que los agarrarían. Para comenzar a un grupo los desaparece, por lo cual creo que todo el mundo estaría agradecido. Y pues a los otros, hoy en día con la tecnología que hay, seguramente lo grabaría, los mete en un avión, los eleva a 5.000 metros de altura, abre la puerta trasera y inclina el avión, y que se desparramen y que se los coman las ratas allá donde caen. Y eso es lo que a mí me gustaría que suceda, ¿no? Lo digo abiertamente. Buenos días con todos, con todas. Estamos aquí con Pamela Cáceres, que es socióloga, es literata, y con Diego Lazo, que es abogado y analista político. Vamos a conversar sobre un tema que ha suscitado la presentación de un libro en el Colegio de Abogados y auspiciado también por una universidad como la Universidad de San Martín. Y la polémica ha salido acerca de si se debe o no se debe, se puede o no se puede dar espacio a este tipo de libros como el presentado en esta oportunidad. ¿Cuál es la postura que hemos venido trabajando? ¿Comienzo yo? Dale. Ya, está bien. Bueno, ha sido, esta polémica se ha dado primero en Facebook, entonces ha comenzado me parece a mí, que se ha reprobado a la universidad y se ha reprobado el hecho de la presentación de este libro, ¿no? Sí, yo lo he reprobado. Bueno, no solamente yo, pero yo era mi post en Facebook. Y otros varones también. Aumento ya. Bueno, el punto es que a mí me parece que si la derecha fascista, si la ultraderecha escribe libros y quiere presentarlos, está en toda la libertad de hacerlo. Tengo varias razones, pero las podría ordenar en dos tramos, ¿no? El primero es teórico y ese es el primero que voy a decir. Quizá primero la postura de Diego. Ya, está bien, fácil. Claro, yo quisiera ponerlo en el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando en Arequipa? En Arequipa lo que se está haciendo es que a partir de un municipio distrital, como es el de Yanaguara, se quiere establecer un foco, ¿no? Para dar la, entre comillas, batalla cultural, para penetrar con ciertas ideas en el sur, sobre todo que es una macrorregión en el país que ha sido muy reticente a votar siempre por las ideas conservadoras, de derecha, ultramontanas, como quiera que se las llame. Y porque han ganado este municipio distrital, a partir de ahí están empezando a atraer pues a esta suerte de, entre comillas, ideólogos, como Agustín Laje, Rafael Márquez, que son los representantes de, y ahí hay que ver qué adjetivo se usa, ¿no? Si es la ultraderecha latinoamericana, si es la derecha posfascista, la derecha neofascista, que a través de la presentación de libros, dicho sea de paso, libros que ni siquiera ellos leen, porque yo también repliqué el mismo debate en redes sociales, en otras redes sociales, y esta gente ni siquiera había leído el libro que supuestamente defendían en redes sociales para que se presentara, ¿no? Entonces, yo simplemente digo, si estos libros contienen una serie de mentiras y apologías del delito, como se puede ver en el discurso de Diego Acuña, Nicolás Márquez, Agustín Laje, ¿debería o no debería permitirse este acto, ¿no? Yo, por lo menos como abogado, digo, si se va a hacer una apología del delito, pues es algo que no debería estar permitido, ¿no? Entonces, yo parto desde ahí. O tal vez no en el Colegio de Abogados. Tú tenías algunos argumentos que decían que estas presentaciones sí deberían tener espacio. Ya, yo no puedo discutir si es legal o no es legal, en tanto creo que lo que tendremos que discutir es la norma de la apología, me parece. En primer lugar, yo creo que si la ultraderecha escribe libros y está dispuesta a dar esta batalla cultural, me parece que en realidad la izquierda debería tomarlo con un sentido de aprendizaje histórico y de realidad. En primer lugar, ya los posmarxistas, sobre todo los posmarxistas que han utilizado psicoanálisis, han llegado a la conclusión de que el mal, la discriminación, las pulsiones de violencia
no van a ser desterradas del mundo, aunque ese mundo alguna vez se vuelva comunista. Ese mal siempre va a seguir. Las pulsiones de violencia y de discriminación en el ser humano van a seguir. ¿Qué deberíamos buscar? Deberíamos buscar un mundo en el que todas esas pulsiones puedan ser civilizadas, ¿no? Y a mí me parece que si yo tengo, supongamos, me voy a poner en el lugar de los ultraderechistas, yo tengo la pulsión de quiero destruir a mi enemigo. Termino rapidito. No, acércate al micro, te decía. Yo tengo la pulsión de quiero destruir a mi enemigo, si pudiera lo mataría. Pero si en vez de matarlo, escribo un libro, o si en vez de matarlo, doy una conferencia, creo que estoy haciendo que mi pulsión animal se convierta civilizadamente en una pulsión humana. Pero si en esa conferencia tú lo que dices es, está bien matar al opositor político, no hay algo más ahí, porque lo digo porque en el libro de Márquez explícitamente él dice que niega para comenzar que hayan habido durante la dictadura argentina, que hayan habido violaciones a mujeres, y las desapariciones, o sea, las ejecuciones extrajudiciales. Márquez en su libro explícitamente lo dice, pues había una justificación porque simplemente los militares lo que hicieron fue aplicar el Código de Justicia Militar argentino y aplicaron pena de muerte, ¿no? A pesar de que no hubo juicios, que no hubo fiscales, dice, ellos han aplicado, entonces está dentro del marco de la ley. Y lo que Márquez dice que lo ilegal en este caso ha sido el juicio que se hizo a las cúpulas militares en la Argentina. Entonces, él está haciendo una apología del delito, le está diciendo, está bien, había una guerra, había que matar al enemigo y yo lo saludo, yo lo celebro, ¿no? Bien, mira, nuevamente vuelvo, yo no voy a discutir sobre si lo que dice Márquez encaja en el delito de apología de la violencia. Lo que yo quiero discutir es si Márquez tiene derecho o no tiene derecho a decirlo. En primer lugar, tampoco está diciendo vamos a matarlos, está presentando una interpretación horrible, atroz, despreciable de la historia argentina, pero es una interpretación. Ahora, la respuesta es decirle, Márquez, no hables, me parece a mí que, y ahora voy a mi razón práctica, es una inocencia. Hace unos 10, 15 años se entabló toda la etapa de la corrección política, ¿sí? Vamos al feminismo. Hubo quema de libros, se dijo que Neruda era un machista, que no había que leerlo, que era un desastroso porque había dicho que la mujer está más bonita cuando calla, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ha desaparecido Claro, no. el pensamiento machista? No, lo que ha pasado es que se ha concentrado, se ha organizado y nos han dado la vuelta, ¿no? El pensamiento fascista, este pensamiento no va a desaparecer. Más bien lo que tendríamos que hacer, suponiendo que estamos, y creo yo, en un nivel de pensamiento más elevado, es darles las posiciones, los lugares, los mecanismos para que puedan hablar sin llegarse a organizar en violencia. Es lo mismo que pasó con Sendero. Cuando Sendero decidió ser violento, dejó de hablar. Entonces, pienso yo que la tarea de la política es hacer que la bestialidad humana se civilice y pueda hablar en vez de pasar a la violencia. Entonces, si Márquez escribe que, bueno, podría agarrar una metralleta, prefiero que agarre una pluma. No, sin duda, yo estoy de acuerdo en eso, pero, o sea, nuevamente yo... La pregunta, diría yo aquí, es el desarrollar estas ideas y debatirlas en el mundo de las ideas, en los libros, en los debates, ¿implica que no se realizarán necesariamente? O, por el contrario, que estas ideas tengan mucho espacio puede llevar a la naturalización de estas, a la aceptación colectiva y, por tanto, luego a la acción, o a que empecemos a justificar y a sentir que sí, pues es natural, tomaron una carretera, entonces hay que matarlos o tomarlos presos, y nos pasa lo que nos pasó en diciembre del 22, enero del 23. Uno desde lo académico puede estar bien de acuerdo donde todo tiene que debatirse. La pregunta es cómo, hasta qué punto y desde dónde, lo que Diego llama la batalla cultural,
implica también posiciones respecto a eso. Es posible que estos espacios sean neutrales y admitan simplemente el debate porque es mejor que la acción, o es posible, o lo que está pasando es que el tener demasiado espacio para esos debates y puede implicar lo que decía al principio, la normalización y eventualmente la justificación, ya no de las ideas salvajes debatidas civilizadamente, sino ya de los actos salvajes admitidos mayoritariamente. Claro. Bueno, yo creo una cosa, un sentido común se establece y pasa a la acción cuando no hay una discusión de ese sentido común. O sea, yo creo que el problema no es que la idea aparezca y que la gente la escuche, el problema es que solo la idea aparezca, solamente esa idea aparezca. Pongo un ejemplo, es horrible las imitaciones de la paisana Jacinta, pero el problema no necesariamente son la imitación, el problema es que solo aparezca esa imitación. El problema es que nunca aparezcan indios o que nunca aparezcamos nosotros burlándonos de los blanquitos en tele, ¿no? Entonces, solamente hay un pensamiento totalitario cuando hay una imagen que se repite una y otra vez. Y esa imagen que se repite una y otra vez aparece cuando no hay debate. Y el debate solamente se puede hacer con posturas e intereses distintos. El otro punto... Pero en este caso no hubo debate, ¿no? O sea, no... Pero pudimos haber ido y darnos la pelea. Mira, yo... Que fue algo que no nos planteamos, se planteó... Creo que no se podía. Prohibirlo. No se podía, porque ni siquiera han subido fotografías del evento en el Colegio de Abogados de Arequipa. O sea, algo ha habido ahí para evitar este tipo de situaciones. Pero, digamos, los asociados de los colegios, del Colegio de Abogados, supongo que podían ir, ¿no? Los abogados podían ir. Entonces yo supongo que hubo muchos abogados de izquierda que pudieron ir y darse la pelea en vez de decir, no, que no se haga el debate. Ahora, un puntito chiquito. Como marxistas, creo, supongo que somos marxistas, entiendo que tenemos que decidirnos. Marx no cree que la gente piense porque alguien le dijo. Marx no cree en el miedo al texto, no cree que el texto te convenza. Lo que Marx plantea es que las condiciones sociales permiten el pensamiento. Entonces, si alguien te dice algo, o si lees algo, o si escuchas una canción, no necesariamente vas a pasar a la acción. Para que pases a la acción, las condiciones de toda la sociedad, las condiciones económicas, sociales, políticas, son las que te llevan a una acción, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con el miedo al texto, A ver. en general, ¿no? Diego, dale. Sí, yo nada más quería ordenarme las ideas, porque yo no digo que debería prohibirse. A mí sí me parece que es un doble rasero el hecho de que, por ejemplo, si alguien, y es algo reprochable, ¿no?, alguien que ha pertenecido a una organización subversiva, si quiere hacer lo mismo que hace Márquez, se va preso, ¿no? Y de hecho los meten presos por eso, ¿no? Si se sientan en una mesa pública, ¿no? Y los graban diciendo, pues, el discurso, el presidente, amnistía para los presos políticos, en fin, La se va pregunta es, preso. ¿está mal? Claro, ese es un tema, por ejemplo, ese es un primer tema, ¿no? Si está mal. ¿Por qué está bien que hagan apología a violaciones de derechos humanos, pero está mal que hagan, cuando vienen por parte del Estado peruano esas violaciones, o el Estado argentino esas violaciones, pero sí está bien que los metan presos cuando viene de una organización subversiva, ¿no? ¿No debería ser el mismo estándar para los dos? Bueno, ahí hay una pregunta, ¿no?, que la dejo. Ahora, yo lo que digo es el espacio, ¿no? Si la Universidad San Martín hubiese organizado un debate con Márquez a un lado para discutir, qué sé yo, pues el tema de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, si el gobierno de Milei está teniendo éxito o no, hubiese sido distinto. Yo a eso no me opondría, por más que sea Márquez y haya escrito burrada y media en sus libros, no estaría en contra de que se haga un debate en la Universidad San Martín entre él y otra posición, ¿no?, que invitaran a un economista para que pudiera rebatir los argumentos, aunque el mismo Márquez en el libro, que yo sí lo he leído lamentablemente, a diferencia de la gente que lo defiende a Márquez, él mismo reconoce que el gobierno de Milei tiene una serie de problemas que todavía no ha resuelto y que se están agravando. Pero en fin, esa es una cosa distinta, ¿no? Entonces está bien, a mí me parece que eso es positivo, que eso es sano, que alguien se sienta a debatir con Márquez. Alguna vez yo también me he sentado, seguramente igual que ustedes, en una universidad a debatir este tipo de ideas. Pero no es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es simplemente que esta gente pegue su rollo. Ahora,
Y con eso termino. Yo sí señalo la cobardía de esta gente, porque si lo que ellos querían era presentar a su faro ideológico, que es Lagio Márquez, ¿por qué utilizan el auditorio del Colegio Internacional? Y también me meto en esa bronca porque yo soy exalumno, así que algo puedo decir sobre eso, y también me meto en la bronca del Colegio de Abogados porque también soy miembro de la orden. Entonces, ¿por qué no lo hacen en el auditorio de la Municipalidad de Yanaguara? Digamos, eso hubiese sido más valiente, ¿no? Si Pero es quieren bajar público, línea. Sí, claro, pero digamos, pero podrían hacerlo. Yo alguna vez he estado dentro de con eventos políticos en auditorios de la Municipalidad Provincial, entonces podrían haberlo hecho. No es algo que, digamos, si es la presentación de un libro, y que es algo que podría revestirse dentro del marco de un evento cultural, podrían haberlo hecho en la Municipalidad de Yanaguara. Yo señalo la cobardía de esta gente de saber que como tienen rabo de paja, prefieren de esconderse detrás del Colegio de Abogados de Arequipa, de la universidad, para no hacerlo directamente ellos. A ver, hemos nombrado a varias instituciones. La pregunta que a mí me sale luego es, ¿qué pasa con las instituciones? Instituciones como la universidad, por ejemplo, o como una municipalidad. No vamos a hablar de una privada como un colegio privado, pero la universidad es un espacio que debe ser neutral, o tiene derecho a tener posición o está obligado a no tenerla para abrir estas posibilidades, ¿no? Porque entonces ahorita estamos en un medio en que precisamente las condiciones sociales y económicas son caóticas, nos llevan a la violencia, y acompañado con ello estamos con discursos que se están haciendo sentidos comunes en favor de la violencia, los niveles de inseguridad ciudadana, lo que ha pasado en Patadas, en Trujillo, y muchas otras cosas más, cada vez más nos acercan a si Bukele, si pena de muerte, claro, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esas situaciones en donde hay condiciones sociales y económicas complicadas y donde hay discursos o sentidos comunes que nos llevan, para usar tus términos, Pamela, lo no civilizado, las instituciones deben seguir siendo neutrales o deben presentar posiciones. Yo creo una cosa. En primer lugar, yo no estoy defendiendo la neutralidad. ¿Sí? Lo que yo estoy defendiendo es el derecho, no censura. Es el derecho humano a la expresión. Correcto. Y a la información. Los dos derechos humanos, que no son neutrales, ¿no? Tomar una posición por los derechos humanos no tiene nada que ver con la neutralidad. Yo creo que incluso, no sé, la Universidad de San Pablo podría tomar una posición por esos derechos humanos y de repente hacerse un programa cultural, Entonces, yo no estoy defendiendo la neutralidad, que unos o que otros y que todos tengan derecho a hablar. Yo creo que debe haber una posición de ambos lados y que ambos lados tienen toda la posibilidad de expresar su lado. Ahora, a mí me da temor un punto. El miedo al texto siempre es el menosprecio de la masa. Siempre es el temor de que la masa no pueda interpretar bien algo y que pueda ser convencida rápidamente y que pueda tener que pueda votar o que pueda tomar las armas, etcétera, etcétera. Pero, repito, cuando el pueblo hace eso, no lo hace por un texto, no lo hace porque ha sido convencido. Pongo un caso, ¿no? O dos. Ahí en La Torre, Abimael Guzmán, los dos, se les decía que tenían una capacidad en oratoria máxima que llevaba a la gente a hacer cosas, ¿no? Acuérdense de que a Abimael le decían champú, ¿no? Porque lavaba cabezas. Es darle demasiado a un individuo y restar demasiado a las características de un proceso social que lleva a la gente a cometer errores, ¿no? O sea, yo no creo que haya existido en el Perú tantos muertos solamente porque Abimael Guzmán tenía dotes persuasivas. No, claro, hay una serie de condiciones. ¿No? Es demasiado, sí, eso es una fabulación ya demasiado exagerada. Entonces, ese es un punto. El otro punto es, yo creo que la izquierda debería pensar mejor. Tenemos que volver a discutir como izquierda qué pasa con los derechos humanos. Por una cuestión estratégica. Cuando voy a contar un pecado mío, chiquitito. Vamos acelerando porque ya el tiempo nos gana. Me apuro rápido. Cuando Verónica hizo la unión con Cerrón,
yo la apoyé. Y dije, bueno, no importa, en algún momento vamos a convencer a esta izquierda cavernaria, hagámoslo juntos, ¿no? Y voté, y estuve, incluso a todo el grupo que se fue, lo critiqué. Dije, no, qué mal. Me equivoqué terriblemente, porque esa izquierda que no cree en los derechos humanos es la que más se quiebra. Diego, ¿cuál debe ser la posición de la izquierda? ¿Qué deben hacer las izquierdas en una situación de esas en donde, al parecer, la batalla cultural no la están ganando en los espacios y en las instituciones, estas posiciones neofascistas, ultraderecha? Sí, bueno, una herramienta que nos queda es que si no podemos entrar al Colegio de Abogados a debatir o a la Universidad de San Martín, bueno, está el tema de las redes sociales, ¿no? Y a raíz de eso mi post, pues, diciendo que a mí sí me parece que esas instituciones se habían envilecido porque básicamente lo que tenían que hacer era la defensa de los derechos humanos. Entonces, una institución que tiene dentro de sus pilares la defensa de los derechos humanos no puede invitar a alguien a soltar un rollo que básicamente va en contra y hace una apología de la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? Ahora, si quieren debatirlo, está perfecto, pero esta gente no quiere debatir. Lo que quiere hacer es una difusión de una serie de ideas muy peligrosas que ya sabemos cómo terminan, ¿no? Entonces, en la Argentina ahorita se está viviendo un proceso muy duro de represión de los sectores sociales organizados y precisamente eso es lo que ellos quisieran tener en el Perú a partir del 2026, ¿no? Bueno, aquí en el Perú estamos teniendo el apresamiento de artistas Claro. que se han manifestado Censura. precisamente Exacto. En contra de acciones represivas, dictatoriales, etcétera, y están afrontando juicios, ¿no? Entonces yo creo que las izquierdas tienen una responsabilidad enorme de dar debates también dentro de las instituciones. ¿Qué pasa con un colegio de abogados que se, comillas, permite una presentación de esta en donde mínimo no haya espacio para debate o donde no hayamos conocido de otras presentaciones en donde se combata estos discursos y se ponga en la batalla cultural a favor de las grandes mayorías, ¿no? Bueno, por ahora les agradecemos, ha sido un debate creo interesante, ojalá podamos seguir conversando y debatiendo otros temas como estos porque efectivamente en el mundo de las ideas también hay cosas que derrotar y que las izquierdas tienen una responsabilidad importante sobre eso. Tenemos papa peruano, así es, el cardenal Prevost Martínez, que fue vicario en Trujillo y luego obispo en Chiclayo durante casi una década, ha sido elegido como el pontífice romano. Puede parecer surreal, pero el nuevo obispo de Roma tiene DNI peruano y ha tomado el nombre de León XIV. León es el primer papa estadounidense, un factor que suele ser una desventaja en el cónclave por el peso geopolítico que implica tener un papa de esta nacionalidad, por lo que tener doble nacionalidad y su prolongada labor misionera en el Perú debe haber sido un atenuante importante al momento de sopesar este origen. Prevost estaba en la línea de Francisco, aunque con cierta moderación y por supuesto es más discreto, lo que será importante para contener a los cardenales conservadores que habían confrontado públicamente las reformas y al mismo Papa argentino. Aunque es norteamericano, Prevost no estaba en el grupo de cardenales estadounidenses conservadores que seguramente preferían a alguien como el cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York y el favorito de Trump, en la silla de San Pedro. Raymond Burke incluso había hablado de un cisma en la iglesia, lo que lo llevó a ser exiliado fuera de Roma. El nuevo pontífice ha sido superior general de la orden agustina y después ha sido obispo en Chiclayo. Francisco lo designó en 2023 prefecto del dicasterio para los obispos en la curia romana. Como responsable de presentar a los nuevos obispos al Papa y de supervisar la labor de estos, Pedro Salinas ha comentado también que su decisión fue clave para destituir al obispo sodalite de Piura. No deja de ser curioso cómo la literatura y el cine se anticipan a la realidad. En Las sandalias del pescador, Morris West narra la historia de la elección de un papa de Europa Oriental enfrentado al comunismo y 15 años después se produjo la elección de Juan Pablo II.
En la película Cónclave del año pasado se narra la historia de una iglesia muy dividida tras un papado reformista con cardenales enfrentados que se resuelve con la elección de un papa latino y misionero que hace un llamado a la paz y la unidad, algo que ha hecho precisamente el Papa León en el discurso que da inicio a su pontificado en la bendición Urbi et Orbi. Por ahora el legado de Francisco está en buenas manos. Esta semana Europa vivió un giro político significativo. Alemania, el país más poderoso del bloque, estrenó nuevo canciller. Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana. Pero su llegada al poder no fue fácil ni unánime. La primera votación en el Parlamento fracasó por el voto en contra de 6 diputados de su propia coalición. No fue hasta una segunda ronda que logró ser investido, lo que deja claro que su liderazgo comienza ya con grietas dentro de su propio bloque. Merz asume el cargo en un momento de gran incertidumbre. Europa está intentando reforzar su defensa, lidiar con una economía estancada y responder a la creciente presión migratoria. Él propone mano dura en estos temas, más inversión militar, menos flexibilidad en la política migratoria y un tono más conservador, tanto dentro como fuera de Alemania. Su gabinete incluye figuras conocidas del Partido Socialdemócrata, lo que podría interpretarse como una nueva búsqueda de equilibrio. Pero en el fondo, esta nueva etapa huele más a un pacto de supervivencia que a una visión compartida. Mientras tanto, en el Bundestag o Parlamento Federal, la ultraderecha de Alternativa para Alemania se fortalece como segunda fuerza política. Y ese crecimiento, más que el cambio de canciller, podría estar marcando el verdadero pulso del país, uno en el que el malestar social, el miedo y la desinformación están tomando asiento en las decisiones de poder. Merz tendrá que demostrar si puede unir a un país dividido sin caer en la tentación de ceder ante discursos extremos. ¿Será un líder de estabilidad o simplemente un parche ante una Europa en transformación? Lo cierto es que Alemania no solo cambia de líder, sino también de rumbo. Y ese nuevo camino, guste o no, impactará todo el continente. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Ahora, estimados oyentes, tenemos la agenda cultural de la semana. La Asociación Cultural Teatrando presenta la obra Hamlet está muerto, una reinvención provocadora del clásico de Shakespeare, una obra política necesaria y profundamente actual que sacude nuestros paradigmas sociales. Hoy, sábado 10 y pasado mañana, lunes 12, a partir de las 8 de la noche, en la Casona Teatrando, que está ubicada en la Avenida Parra 340. Asimismo, Teatro Umbral presenta Mercedes en el manicomio, una obra basada en la vida de Mercedes Cabello de Carbonera. Esta obra teatral es un homenaje poético y poderoso a su legado. La fecha para ir a verlo es miércoles 14 de mayo a las 6 de la tarde, en la calle San Francisco 204, Interior 110. No te lo pierdas. En arte tenemos, en primer lugar, la exposición de pintura El mundo al revés o la locura de los hombres.
Esta exposición estará hasta el 26 de mayo y puede ser vista de lunes a viernes de 8:30 a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Galería Melgar, ubicada en la calle Melgar 109. El ingreso es totalmente libre. Además, también tenemos esta semana la exposición Cuadernos de Campo por Maya García Miró. Esto estará ubicado en la Galería de la Alianza Francesa, calle Santa Catalina 208, y el ingreso es totalmente libre. Y el Centro Cultural de la UNSA, en la calle Santa Catalina 110, hoy, sábado 10, a partir de las 5:30 de la tarde, nos ofrece una visita guiada sobre susurros entretejidos, a cargo de la artista Milagros Quispe, una exposición donde los tejidos hablan, guardan memorias ancestrales, gritos silenciosos y conexiones que el tiempo no ha podido borrar. Así que no nos perdamos la agenda cultural de esta semana para todos ustedes desde nuestro programa. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Que tengan un bonito fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo sábado a las 10 de la mañana. Y no se olviden que nuestro programa, que Caja de Resonancia, pueden verlo en directo o diferido por las redes sociales del colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.